Nadie nos enseña el precio del amor. Nadie nos dice que este se puede terminar, que se llora tanto como se quiso, que los increíbles momentos que vamos viviendo después se convierten en recuerdos que te torturan por las noches el alma. Nadie nos enseña a soltar la esperanza de una historia no lograda, una que no concluye en el por siempre y para siempre. Seguir tu vida después de haber amado tanto es equivalente a irte a la cama sin sueño o a comer sin hambre. Lo haces porque es necesario, pero no hay magia o gozo en ello. Nadie nos enseña que el precio del amor es entender que su magia vive en la impermanencia, que no hay forma de atarle a un poste sin que muera, que lo que hacemos cada día puede definir si tenemos un día más o un día menos dentro de esa burbuja de misterio. Nadie nos enseña que el amor es escuela y que vamos subiendo de nivel a medida que valoramos, somos pacientes, responsables y valientes, o podemos quedarnos atrapados en un círculo que se convierte en todo menos en amor, pero que puede durar disfrazado de este por siempre. Nadie nos enseña que el precio del amor es alto, que entre más grande sea ese amor, más grande es el precio, pero que vale la pena pagarlo porque si para haberte tenido en mi vida como hijo, como madre, como hermano, como amigo o como pareja, tuve que llorar y padecer lo que ahora siento, lo pagaría 1,000 veces por haber tenido el placer de haberte amado. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 35 de La Magia del Vacío. Y el tema que les traigo el día de hoy es el precio del amor. Sí, así como lo escuchan. Así que no los hago esperar y comenzamos. Y quiero iniciar este tema diciéndoles que lo voy a hacer corto, conciso, pero matador, porque no sé a ustedes, pero a mí septiembre en serio que me trae con un cohete en el cuerpo, en la mente, así que si están en las mismas que yo, pues entiendo que el tiempo de todos es limitado y la atención, por lo tanto espero que poderle exprimir a este tema lo que sea más sustancioso y ponerlo ahí en el menor tiempo posible. Y como ya creo que todos sabemos, todo en esta vida tiene un precio, ya sea un precio monetario, un precio emocional, un precio físico, un precio de tiempo, etc. Y resulta que el amor no es la excepción a la regla, nada más que el amor requiere de absolutamente todo lo anterior. Pero aquí lo que yo veo es que se nos ha enseñado desde que estamos muy chicos todos que el amor es un tipo de utopía en donde solo le vemos una cara a este sentimiento, lo cual desde mi punto de vista lo hace bastante incompleto. Y lo que sucede conforme vamos creciendo es que como solo conocemos una parte del amor, solo se nos dijo una parte, cuando no es así o cuando el amor no lo vemos de esa manera, desde esa cara, empezamos a frustrarnos y a no saber qué hacer dentro de él. Y si a alguno de ustedes todavía no les está quedando claro esto que les digo, piensen nada más en las películas que han visto, en las novelas que antes salían, en el tipo de caricaturas. Cuando tienen alguna historia de amor involucrada, si se fijan, siempre es algo incompleto. Por ejemplo, en La Cenicienta se casa con el amor de su vida y se termina la película. Ya no sabemos qué pasó después, en la rutina, en la monotonía, cuando vienen los hijos, etc. Ahora, ¿qué es lo que nos muestran sobre el amor en los ejemplos que vemos allá afuera? Lo que nos muestran no es que no sea real, sino que nos están enseñando la famosa etapa de el enamoramiento. Y para aquellos que no saben, el enamoramiento es un estado emocional
involuntario al que todos entramos en algún punto y que conlleva procesos químicos y cerebrales que nos hacen sentir con una euforia, con una cercanía a la persona, con una idealización. Y con idealización me refiero a que de verdad nos volvemos ciegos, nos volvemos sordos, o sea que no vemos cosas que cuando pasa el tiempo decimos, oye, pero desde la primera cita ahí estaba eso, ¿cómo es que no lo vi? O cómo es que no lo escuché, que a lo mejor sí me lo dijeron y yo de plano lo superpasé por alto. Entonces, esto no crean que estamos locos, es algo por lo que todos estamos pasando, o sea, nuestro cerebro, nuestros químicos en el cuerpo, todo se modifica y por eso entramos como en esta etapa que es temporal, o sea, va a pasar. Y bueno, estar enamorados no es un problema, es algo hermoso, lo que lo hemos vivido sabemos. El problema es que cuando el enamoramiento empieza a pasar y entonces empezamos a regresar a nuestro estado natural, porque en esos momentos nuestro estado está alterado, y cuando regresamos a esa normalidad, los químicos en nuestro cuerpo, toda esta parte cerebral también empieza a tomar su lugar, lo que empieza a suceder es que empezamos a notar los defectos en otra persona, empezamos a ver la cara de la otra persona, la normalidad, empezamos a dejar de sentir como estas mariposas en el estómago, a querer ya llegar del trabajo, de la escuela para hablar o platicar a esta persona. Y de cierta manera, creemos que entonces estamos dejando de amar, porque ya no traemos como toda esta alteración y toda esta intensidad que nos enseñaron que ese era el amor. Por lo tanto, cuando ya no sentimos esto, quiere decir que entonces estamos dejando de estar enamorados, lo cual es completamente erróneo, pero no se nos enseña esto. Ahora, si nos cuestionamos qué es el amor, pues vamos a decir que entra como en un sentimiento o en una emoción. Las emociones y los sentimientos pues no se pueden palpar de ninguna manera, es algo simplemente que cada quien experimenta diferente en su cuerpo, en su mente. Por lo tanto, podríamos clasificarlos como una energía, con ciertas características, pero al final una energía. ¿Por qué? Porque el amor no tiene un olor, no tiene un sabor, no se puede tocar, no se puede olfatear, no se puede ver tampoco. Ahora, por ejemplo, para mí el amor puede tener un olor si mi ser amado huele de cierta manera, pero para otra persona va a tener un olor distinto. Entonces, si partimos de que el amor es una energía y nos vamos a los fundamentos de la física que dicen que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, esto nos revelaría muchísima información y nos ahorraría muchísimos problemas, porque entonces quiere decir que el amor no es algo estático, lo cual significa que está vivo, y algo que está vivo se mueve, cambia, se está transformando todo el tiempo. Si queremos algo, un tipo de amor que no se mueva, que sea estático, entonces es algo que no está vivo, es algo que está muerto. Y con esto nos podemos dar cuenta de que cuando éramos niños y tuvimos algún noviecito, si es que lo tuvimos a edades muy tempranas, sabremos que no tenía nada que ver ese amor, ese sentimiento de amor que teníamos hacia ese niño con el que sentimos cuando ya éramos adolescentes o con el que ahora tenemos si somos adultos y tenemos pareja. Las experiencias nos van cambiando a nosotros y también van cambiando a las personas que amamos. Por lo tanto, si nosotros tenemos una relación de amor, y no nada más estoy hablando de pareja, estoy hablando del amor hacia nuestros padres, hacia nuestros amigos, etcétera. Obviamente este amor, para que perdure en el tiempo,
tendría forzosamente que irse transformando también. No sé si alguno de ustedes haya escuchado esta frase que la verdad no tengo idea de quién la dijo, pero tengo años sabiéndola y la verdad que me hace muchísimo sentido. Y dice que en la vida nos podemos enamorar de 3 a 5 veces y que si tenemos suerte, estas 3, 5 veces será de la misma persona. Esto me parece hermoso porque cualquiera que haya tenido una relación, ya sea de noviazgo, de matrimonio, cualquier relación que sea muy larga, se va a dar cuenta que las personas que se conocieron al inicio de la relación no son las mismas que se conocieron, que tienen 3 años después, o 5 o 10, o el tiempo que haya durado esa relación. Y esto es muy, muy hermoso porque habla de cómo dos personas dentro de un ámbito se van transformando y van cambiando y cómo se siguen enamorando de esas diferentes versiones que van teniendo cada uno. Y eso te habla de un amor que no se resiste o que tal vez se resiste, pero con todo y la resistencia se va modificando, va cambiando y tanto va enamorando a la otra persona como la otra le sigue gustando estas nuevas versiones, ¿no? que tiene del otro enfrente. Creo que uno de los precios más altos que nos exige el amor es la constante evolución, porque cuando nos resistimos a ello es lo que yo considero que nos ocasiona muchísimo sufrimiento a la hora de amar. Ahora, amar no significa sacrificarse. Creo que esto es súper importante que ustedes lo analicen, realmente lo piensen, si muy dentro de ustedes creen que el amor va de la mano del sacrificio. Porque la religión, cualquier tipo de religión, se ha encargado de casi plasmarnos con sangre que te tienes que sacrificar para realmente amar. El sacrificio, yo como lo veo y que a lo mejor a ustedes les puede servir, ¿no? Porque el que inconscientemente nosotros creamos que el sacrificio va de la mano con el amor, eso ya nos genera muchísima resistencia, muchísimo miedo. ¿Quién fregados quiere andar cargando una cruz en ara de yo amarte y demostrarte cuánto siento por ti? O sea, eso es como una doble moral de cierta forma. Entonces, yo a lo largo de mi vida lo que he observado es que el sacrificio, más allá de cómo nos lo pueden plantear en el ámbito religioso, el sacrificio también puede ser, por ejemplo, callarnos cuando sabemos que tenemos la razón, o ser pacientes con el camino del otro cuando nosotros ya tenemos la solución, ¿no? También puede ser el posponer nuestros anhelos por un tiempo, aunque solo sea por un breve tiempo, en aras de apoyar el destino del ser amado, ¿no? Que a lo mejor en ese momento está realmente requiriendo de nosotros para poder sacar adelante, ¿no? Eso que es muy importante para él. Pero, aunque esto parezca para algunos un gran sacrificio, nada de esto se siente así cuando el verdadero amor está involucrado. Y un ejemplo muy claro que vamos a tener de esto es que cuando estamos jóvenes y a lo mejor nuestros papás siempre se están peleando porque limpiáramos o tuviéramos ordenado nuestro cuarto y se volvían en, no sé, batallas campales por semana, pero resulta que después tenemos novio y hay así, ¿no? El cuarto del novio, entonces sí, le ayudamos a recoger en un 2x3, no importa que sea 2 veces a la semana y lo hacemos con un gusto, con una sonrisa en la boca, con una felicidad. ¿Por qué? Si es algo que no nos gusta hacer a lo mejor en ese momento. Porque la acción que se está teniendo se está haciendo desde un lugar genuino de amor. El que llamamos sacrificio, entre comillas, solo es sacrificio
cuando lo estamos haciendo por una obligación, por un debería yo de hacerlo así, por una exigencia que se sale de mí. Cuando estamos haciendo algo que viene realmente desde un amor, desde algo genuino, un deseo de nosotros, no se va a sentir así, aunque sean cosas que tal vez nos cuesten algo de trabajo. Yo recuerdo muchísimo que cuando mi abuelo estaba ya muy cerca de morirse, él tuvo cáncer y tuvo algunos meses pues complicados porque se empezó a deteriorar y somos una familia muy grande del lado de mi mamá. Y recuerdo que uno de mis primos, yo no estuve ahí, pero supe que hubo un momento en que asió a mi abuelo cuando fue al baño. Y esto para muchas personas pudiera ser algo que por más que ames a alguien te resulta, se te revuelve el estómago. No es porque le tengas asco a la persona, sino porque es algo ya muy íntimo que a veces te sobrepasa, ¿no? Y mi primo, que yo lo hubiera descrito con muchísimas otras virtudes, pero no con esa compasión tan grande como para, no sé, acercarse a mi abuelo de esa manera, pues resulta que lo hizo y lo hizo con un amor, con una delicadeza, con una naturalidad, con un gusto que las personas que me lo platicaron pues dicen que se les llenaron los ojos de lágrimas en el momento de ver eso, ¿no? De uno de sus nietos tener esa acción con él. Y a eso me refiero cuando haces las cosas desde un amor donde ni siquiera te cuestionas lo que está pasando, ni siquiera eres capaz de ponerte a pensar cuál es tu personalidad, qué cosas te dan asco, qué cosas que no. Realmente hay algo que te está moviendo y eso que te mueve, pues es la energía del amor. Otra parte es que hacer todas estas pequeñas acciones que juntas convierten, se convierten en algo muy grande o en toda una vida, no es garantía de que el otro nos va a amar por siempre o nos va a corresponder igual. Y este otro puede ser la pareja, un amigo, un familiar, etcétera. Y creo que ese es una parte de pagar el precio del amor. Amar en algún punto es aceptar que el amor también se va a transformar. A veces va a parecer que el amor concluye, ya sea por separación, por muerte, por mala relación, por lo que sea. Y ahí el trabajo va a ser, o donde se empieza a poner a veces un poco complicado, es precisamente en esos momentos, porque tenemos que tener la inteligencia para agarrar todo ese amor y transformarlo en algo que nos genere una mayor paz o un bienestar en nuestra vida presente. Por ejemplo, en un divorcio que se termina por falta de amor, tal vez el amor de pareja se terminó, pero queda un amor diferente. Se pudo haber transformado ese amor en algo más familiar, en algo más de hermandad, y aunque no se ama como se ama un amante, el amor se convirtió por la razón que haya sido, no importa en eso. Entonces, tal vez es muy duro aceptar que ya no hay ese otro tipo de amor, pero es importante que no perdamos el foco y que nos demos cuenta que aunque el amor no es el mismo, sigue habiendo amor. De otra manera, pero sigue habiendo amor. En las familias pasa algo también muy similar, ¿no? Que a veces el amor del hijo se va transformando a medida que va creciendo y por lo tanto en la manera en que se va a relacionar con sus padres o desde el lugar en que se va a relacionar ya siendo cada vez más adulto. Y esto tiende a generar fricción o incomodidad. Entonces, es muy importante que sepamos que aunque por un tiempo esto pueda parecernos muy incómodo o que no vemos la salida, tenemos que saber que cuando hay realmente un amor verdadero,
sabemos que esto es temporal, que esto va a pasar y que esto se está modificando. Y que muchas veces cuando queremos seguir manteniendo una persona en nuestra vida por ese amor que le tenemos, es importante que sepamos que en esta transformación del amor que está existiendo, no vamos a caber muy bien en donde estábamos, no sabemos muy bien tampoco hacia dónde está yendo, entonces estamos en un espacio bastante incómodo tratando de averiguar tanto una persona como la otra desde qué lugar me voy a relacionar contigo, ¿no? Desde qué espacio ahora te voy a empezar a amar. Y esto a veces, como lo hablaba en el episodio anterior, a veces va a significar que necesite espacio, que necesite tiempo, que por ejemplo los adolescentes que un poco te odie por un tiempo, o sea, que te ignore, que no seas tan importante para mí. Y es saber, tenemos que confiar en esas bases que empezaron a generar esa relación de amor, ya sea con los hijos, con los amigos, y permitir que lo que sea que se tenga que transformar en el amor, se transforme, hacer nosotros nuestra parte, pero lo que ya no nos incumbe o lo que ya no está en nuestro control, pues dejarlo, soltarlo y confiar en que si es un amor verdadero, simplemente se va a transformar. El precio del amor empieza a ser muy alto, muy caro y muy doloroso cuando nos empezamos a aferrar a una sola forma, a no querer soltar cuando el amor, por ejemplo, lo que está pidiendo es libertad. Duele mucho cuando el amor te está pidiendo crecer y los tutores o quienes sean quieren mantener un amor, por ejemplo, inocente desde el lado infantil, o sea, no dejando que esa persona se haga adulto, crezca, con las consecuencias que eso acarrea, ¿no? Duele mucho cuando, por ejemplo, un moribundo lo que necesita es descansar y morirse, pero nuestro amor lo que quiere es mantenerlo respirando, aunque sea a través de tubos y morfina. Sí, el amor va a doler y el precio va a ser muy alto cuando dejamos de entender que el amor no es permanente. El amor hay que observarlo como si fuera un ente, como si fuera algo externo a nosotros que requiere de ciertos cuidados. El amor también va a implicar hacer a veces aquello que más nos cuesta, ¿no? Y ahí es cuando podría ser la otra cara del amor que no nos muestran, que no nos enseñan más bien, ¿no? ¿Y qué es esta otra cara? A veces lo que más nos va a costar es confiar, a veces es soltar el control, a veces va a ser vulnerarnos, que nos vean tal cual somos, con todos nuestros defectos. A veces va a requerir mostrar nuestros lados más oscuros. A veces va a requerir que nos entreguemos con la fe de que vamos a ser bien recibidos y correspondidos, ¿no? Todo este amor que estamos dando. A veces también va a significar que tengamos que ceder. Si nos ponemos a pensar en esto que les estoy diciendo, puede parecer muy obvio, como que nada nuevo, pero pues no es tan obvio a la hora de llevarlo a la acción, porque hoy en día, especialmente en la actualidad, queremos amar, queremos grandes amores, pero no queremos perder. Entonces, cualquier cosita que ya nos vuela a sentirnos que estamos siendo muy vulnerados, pero patitas, ¿para qué las quiero? Le huimos y preferimos no pagar el precio del amor, pero sí terminamos pagando un precio que es todavía, a mi gusto, muchísimo más alto, que es el precio del hubiera. ¿Qué tal si me hubiera animado con aquella persona que era tan diferente a lo que yo tenía en mi lista, ¿no?
¿Qué tal si hubiera confiado? ¿Qué tal si lo hubiera dado todo de mí? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si el otro? ¿Qué tal si hubiera escuchado el consejo de mi papá? ¿Qué tal si le hubiera dado el beneficio de la duda a mi amigo? ¿Qué tal si? Y así se nos puede ir, ¿no? Nunca, o bueno, casi nunca nos arrepentimos de aquello que hicimos mal, sino de aquello que no hicimos. Y sí, yo soy esta persona que he preferido pedir perdón que pedir permiso, aunque después haya tenido que pagar consecuencias muy graves, muy altas y que yo digo, bueno, si regresara el tiempo no lo volvería a hacer. Pero claro que gracias a esa experiencia que a lo mejor me trajo consecuencias que para nada me gustaron, es que aprendí y hoy puedo tener esa opinión al respecto y tener la conciencia que ahora tengo. Hoy en día también escuchamos mucho esto de hay que amarnos nosotros primero para aprender a amar a los otros. Sí, hay que primero tener una relación con nosotros mismos para entonces si quiere embarcarnos en otra relación. Y miren, si bien esto es cierto, yo también pienso eso, creo que también es una verdad a medias. Porque también me considero que es una verdad que a través de otros es que aprendemos a amarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Si estamos esperando tener la autoestima perfecta, la confianza perfecta, todo perfecto en nosotros, para entonces sí embarcarnos a tener una relación o para entonces poder ser madres o poder ser padres, no, pues ahí se nos va a ir la vida, porque perfección creo que nunca vamos a llegar a eso. Entonces, yo aquí mi propuesta es que cuando nos involucramos con un otro, cuando nos aventamos a amar con todo a otras personas, aunque estemos todavía en construcción de nuestro propio amor, es también fácil o también nos otra perspectiva para aprender sobre el amor, ¿sí? Por ejemplo, a través de los ojos de los demás, podemos conocer parte de nosotros que nunca hubiéramos podido descubrir de otra manera, ¿sí? Si vemos al otro como un espejo, imagínense que por más que ustedes se toquen la cara y se vean las manos, pero nunca han estado frente a un espejo, realmente hay partes de ti que no conoces. Entonces las otras personas hacen de espejo con nosotros mismos. Y hay partes de nosotros que no hay manera de que las vayamos a conocer, sino a través de la convivencia o de relacionarme con otra persona. También el otro es el que te hace saber, el que nos hace saber si somos poco pacientes, qué nos molesta y qué no, qué cosas definitivamente yo no tolero. Sí, también a través del otro podemos aprender a ver muchísimas cosas hermosas que tenemos, que ni siquiera a veces sabíamos que existía dentro de nosotros, ¿no? Por eso a veces hay hombres que cuando se enamoran, o sea, se sienten hasta ridículos porque nunca se imaginaron que fueran tal vez tan románticos o tan cursis. O algunas mujeres, o bueno, personas, hombres y mujeres, ¿no? Que de repente resulta que son los mejores cocineros o los mejores artistas, aunque en su vida habían siquiera intentado, ¿no? Hacer alguna de estas cosas, ¿no? Pero el amor que sentimos hacia las otras personas es lo que nos abre a conocer partes de nosotros que no serían posible de otra manera. Porque aunque nos relacionemos con los otros, si no sentimos un tipo de amor, aunque sea un cariño por la otra persona, realmente no nos mueve nada. O sea, son personas X. Nos pueden hacer enojar en un segundo y en un segundo se nos pasa. Es alguien que no nos importa. Quien verdaderamente nos genera todo este movimiento, tanto para bien como para mal, son las personas con las que estamos involucradas emocionalmente, a las personas que más amamos. Imagínense un niño pequeñito, ¿no? De unos 3, 5 años. Es a través del amor romántico que siente hacia su madre
que empieza a descubrir la belleza de la mujer. Estas cosas son súper hermosas. El amor no simplemente está destinado a este amor en pareja. El amor lo engloba absolutamente todo. A veces creo que en verdad como humanidad, creo que ni siquiera estamos listos o ni siquiera más bien tenemos la capacidad de entender este sentimiento tan gigantesco que es el amor. Cuando amamos a otros completamente y profundamente, desarrollamos como humanos poderes sobrenaturales. Y la historia está llena de ejemplos como este. Hijos que por el amor que tienen a sus padres es que logran cosas increíbles en la vida, ¿no? O dirigen su camino hacia lugares que tal vez jamás se hubieran imaginado o jamás hubieran llegado ahí de no ser por este amor que les despierta el cuidar a su mamá y darle otro tipo de vida a su padre. Y bueno, ahí está, no sé si alguien haya escuchado la historia, por ejemplo, de este locutor, Marco Antonio Regil, que lo ha hablado en muchísimos lugares, en muchísimas entrevistas acerca de lo que era para él, bueno, lo que significa en la actualidad su madre para él. Y te puedes dar cuenta de ahí cómo todo su camino en realidad se va desarrollando y va avanzando y tiene todo que ver con el amor y la vinculación que él tenía hacia su madre y que tiene aunque su mamá ya no está aquí. Otro ejemplo que podemos ver es el Taj Mahal, ¿no? Que fue hecho por este templo construido por este emperador en memoria a su esposa que falleció, ¿no? Que creo que es una de las 7 maravillas, no estoy segura si entra ahí. O también es este músico, este pianista, Raúl Di Blasio, que compuso la canción de Corazón de Niño, que estoy segura que la mayoría la ha escuchado. Y si no, ahorita vayan y googleenla porque se van a dar cuenta que es una canción hermosa. Y la desarrolló cuando se enteró de que iba a ser papá. Entonces, ese amor de ser padre, aunque todavía ni siquiera podía tocar a su hijo, ese amor tan grande que le despertó, te genera, te vuelve sobrehumano. Te hace que todas tus capacidades y tus dones se exponencien y esto nos habla de que el amor es, wow, es una cosa que verdaderamente es mucho más grande de lo que creo que dimensionamos la mayoría. Ya para ir cerrando este tema, todas aquellas personas que se limitan a amar por el miedo a perder, quiero decirles sin ningún pelo en la lengua que es completamente absurdo. Que si bien entiendo que detrás de eso puede haber traumas, puede haber historias dolorosísimas, hay un punto en que eso se tiene que trascender. Porque es como decir, no quiero ser padre por miedo a que mi hijo se me muera. No quiero arrancar una rosa por miedo a que se seque el rosal. Básicamente es, no quiero vivir por miedo, porque todo en la vida tiene que ver con el amor. Hay un precio para el amor, porque amar es la vida misma. Y en la vida se gana y se pierde. Hay día y hay noche. No porque esto sea bueno ni malo, sino porque hasta que no aprendemos que el amor lo engloba absolutamente todo, es que vamos a empezar a vivir sin miedo, sin migajas, sin pretensión, sin dar a ver hasta dónde da el otro, sin interés. Vamos a empezar a amar realmente por el gusto y por la capacidad de amar, porque sabemos que cuando se ama no hay manera de perder. Todos aquellos que hemos vivido al máximo, hemos tenido un precio en la misma escala. Por ejemplo, la añoranza de que jamás vamos a poder replicar un sentimiento igual
a X experiencia que tuvimos. Y si lo pensamos bien, ¿cómo para qué demonios quisiéramos replicar alguna experiencia, algún amor, algo que tuvimos que nos llenó tanto? ¿Para qué querríamos hacer eso en el presente si hay tantísimos matices y tantas otras nuevas y diferentes experiencias que están esperando por nosotros para que sean vividas y descubiertas? No nos atoremos más en donde sea que estemos, con quienes sea que estemos, y dejemos que el amor nos transforme, dejemos que el amor transforme al otro, aunque sintamos miedo que se está convirtiendo tal vez en una persona que esta transformación nos va a alejar o le va a alejar de nosotros. Confiemos que si es un amor verdadero, tal vez tengamos razón y cambie estas relaciones que tenemos, pero eso no significa que al cambiar deje de existir un amor que simplemente va a mutar y se va a transformar en algo que ni siquiera tenemos idea. Dejemos de resistirnos a ello. Almas bonitas, ya con esto cierro este episodio. Amen sin límite, amen con conciencia, amen de verdad, porque cuando se hace desde este lugar, no hay manera en que van a perder, aún y cuando las personas se vayan, el amor se acabe o sus cuerpos se mueran. Cierren en este momento sus ojos si pueden y piensen en ese ser que tanto aman y que ya no está en este mundo. Dense cuenta cómo ese amor que sienten sigue intacto y que a través de este sentimiento nada se pierde, solo se transforma. Los dejo. Recuerden, escuchen con su corazón, disciernan con su intuición y lleven su mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.